programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Corresponde primero que nada una solicitud de disculpa a todos ustedes, porque el lunes siguiente a las elecciones internas faltamos sin aviso. Y les quiero explicar que simplemente se debió a una cuestión estrictamente física. Nosotros seguimos el escrutinio después de una jornada de militancia, doblar listas, llevar gente a votar, presentarnos como delegado en algunos circuitos, votar, esperar el resultado de las elecciones, tener algunas reflexiones iniciales, primarias, con respecto a los militantes que estábamos en el centro cívico del PBA. Y bueno, luego el lunes no tuvimos suficiente fuerza y queríamos también poder reflexionar sobre el resultado de las elecciones. Y esta audición de hoy es una audición de reflexión, de inferencia y de extracción de consecuencias, conclusiones. Lo primero que digo es, tuvimos 3.029 votos en el marco de una elección interna en el que el PBA, que es un partido germinal, no dirimía absolutamente nada, porque tiene definida la candidatura a la presidencia de la República con el doctor Salle y la vicepresidencia de la República con el doctor Enrique Viana. Por lo tanto, el voto en el PBA no dirimía absolutamente nada. El voto no era obligatorio, el tiempo no fue el más propicio, y con todos esos elementos, este joven y germinal partido cosechó 3.029 votos. Fue una votación digna, nos deja satisfechos y nos deja con la ilusión de poder sortear todos los escollos que tiene el sistema partidocrático uruguayo, que no es solamente uruguayo, yo diría que es prácticamente planetario. Otra conclusión importante: qué alegría el haber realizado durante tanto tiempo la audición del poder real, y qué renovada expectativa, esperanza en seguir con nuestra audición del poder real. Yo no voy a cuantificar el electorado, no voy a decir tantos votos se los atribuyo a tal o cual actitud o militancia, pero lo que sí digo es lo siguiente: en un partido germinal, nuevo, que lleva la candidatura del doctor Salle, 3.029 votos, en alguna medida también se sometió a escrutinio popular nuestra gestión en los medios de comunicación, nuestra gestión en la actividad jurisdiccional, luchando contra la corrupción estructural. Y bueno, este caudal modesto pero significativo nos lleva a decir, vamos a continuar en la audición del poder real, porque también sacamos otra conclusión muy importante. Hemos logrado comprobar empíricamente, es decir, a través de la experiencia personal, que todos los contenidos que hemos vertido en estas audiciones con respecto a cómo funciona el mundo, a cómo funciona esa élite de poder que nosotros la denominamos cleptocorporatocracia, la vivimos, la experimentamos existencialmente en esta campaña electoral. Y me voy a explicar. Primero le vamos a dar la bienvenida al doctor Viana. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Enrique? Estamos haciendo un ensayo de conclusiones con respecto a la experiencia de las primarias. Bien, correcto. Les decía, amigos, que hemos vivenciado el poder real.
¿De dónde sacó el dinero Luis Lacalle Pou? ¿De dónde sacó el dinero Ernesto Tal? ¿De dónde sacó el dinero el Frente Amplio, Daniel Martínez y los otros candidatos? Aquí hubo 3 candidatos o hubo 3 partidos que hicieron un despliegue económico de mercadotecnia verdaderamente enorme, inmenso. Qué bueno sería que transparentaran la contabilidad de los partidos. Porque yo tengo la fundada sospecha de que los grupos financieros del país, los que se beneficiaron con la bancarización obligatoria, y concretamente Jorge Walros, vale decir UPM, el dueño de UPM, ha bancado estas campañas electorales. De esta manera, entonces, aquella audición tan importante que en su momento tuvimos para metaforizar el sistema partidocrático uruguayo con el film de Jim Carrey, Truman Show, es absolutamente certero. Las elecciones en el país son un ejercicio de montaje, de teatralización del empoderamiento falaz del pueblo uruguayo. Pero tienen, sin lugar a duda, un efecto, yo diría que indiscutible, irrefutable. El montaje, la teatralización, es absolutamente asumida por el 99% del pueblo uruguayo. Yo le digo, el 99% del pueblo uruguayo acepta esta metodología, acepta este montaje y no lo considera tal, que eso es muy importante, no lo considera tal. Es decir, somos la ínfima minoría del país en catalogar al proceso electoral como una verdadera teatralización de la cleptocorporatocracia internacional. Vean lo siguiente, después de las elecciones en las que se ensaya una suerte de fuerte contradicción entre los distintos partidos, viene el día después. En el día después emerge una figura como la figura aglutinante de la oposición, de la falsa oposición, como siempre la hemos caracterizado y lo vamos a seguir haciendo en función de los fundamentos que vamos a expresar. Esa figura aglutinante es Luis a secas, es decir, ha tratado de tomar distancia con el apellido de su padre y fundamentalmente con la gestión de su padre. Luis maneja una metáfora que es excelente. Nosotros tenemos que reconocerle a Luis que nos ha facilitado el camino. Competidores colaboracionistas, como es, competidores cooperantes. Competidores cooperantes y la metáfora de la carpa multicolor. Señores, yo les pido a ustedes un ejercicio psíquico. Quiero que se imaginen una carpa multicolor. Fíjense en esa carpa multicolor, que ya me adelanto a decirle que esa metáfora que Luis la llama carpa multicolor, yo la llamo punón, y que nosotros la llamamos punón desde el comienzo de las audiciones del Poder Real. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Hoy está aceptada, verificada, metaforizada por el individuo que parecería va a cumplir el rol de facilitador, gerente, operador del punón, de la carpa multicolor. Ahora, cuidado, vamos a ver a quién colocó dentro de la carpa multicolor y a quién no colocó y debió colocar dentro de la carpa multicolor. Colocó a Talvi, sin lugar a ninguna duda. Y colocó el Frente Amplio ahí. Me adelanto a tu razonamiento. Colocó a Talvi, ya vamos a llegar. Y está bien que lo haya colocado.
A ver, el Partido Colorado, Talvi en particular, dijo, todos somos UPM. Es decir, Talvi quiere el modelo forestal, quiere el modelo celulósico y quiere la corrupción. Y voy a ser bien claro, y lo voy a repetir, porque estoy dispuesto a polemizar con él. Talvi quiere la corrupción. A Talvi le encanta la corrupción. Luisa también dijo que quería renegociar el contrato corrupto de UPM. Nadie renegocia corrupción salvo que quiera corrupción. Te agrego también como dato adicional. Pero además, Enrique, para que quede claro, nos miente. Luis está mintiendo. Por supuesto. Luis está mintiendo. ¿Por qué? Bueno, también el otro está mintiendo cuando dice que todos somos UPM. ¿Todos quiénes? Correcto. ¿Todos quiénes? Luis nos dice que va a renegociar, nosotros sabemos que no se puede renegociar porque si él asume la presidencia con el contrato firmado, ese contrato ya es la ley entre las partes y la modificación de la ley entre las partes amerita la presentación ante el CIADI con todos los efectos que un incumplimiento tiene. Porque renegociar significa incumplir con lo negociado, o por lo menos advertir que no se va a cumplir. Por supuesto que... Yo te agregaría, Gustavo, Sí. para que la gente no se confunda, que no es una ley, la ley entre las partes en un contrato de inversión no es la ley que emana de los representantes del pueblo, no es la ley que emana de la ley soberanía. nacional, claro. No es una ley nacional, es una ley que al Pactada. revés, pactada, pero que como está pactada nos obliga a todos nosotros como ley, pero no es una ley creada por nosotros para que nos obligue a nosotros el pueblo, sino que se coloca por encima del Estado, de la soberanía nacional, de la República, de la Constitución, del pueblo, y va a ser juzgada esa ley en un mecanismo de arbitraje ajeno totalmente a la lugar. jurisdicción, A al la Poder jurisdicción. Judicial uruguayo. Correctísimo. Dentro de esa carpa, entonces, está Talvi con Todos Somos UPM. Todos somos entonces el contrato corrupto. Todos somos el mecanismo clandestino, opaco, Auspiciado por UPM. de espaldas al pueblo, que llevó adelante el actual presidente de la República. Yo creo, vos sabés que, Gustavo, que yo creo que UPM quiere la carpa multicolor, promociona la carpa multicolor. Pero sin duda. Porque eso, Banca, es la dueña de la carpa sí, multicolor. porque eso además le da la famosa seguridad jurídica. Si vos tenés a todos los legisladores en el bolsillo, no tenés problema de que nunca van a dictar una ley contra tus intereses. Por supuesto, por supuesto. La carpa multicolor, llevando la metáfora de Luis, es propiedad de UPM. Quien está dentro de esa carpa simplemente está cumpliendo una función para el dueño de la carpa. Cuando los talvistas, que yo estoy inclinado inclusive a llamarlo Ernesto Cheguetalvi, porque como que ha querido tomar un perfil medio izquierdoso en estos últimos tiempos, claro, obviamente tratando de captar Un pichón de Astori. el voto del Frente Amplio. Un que se astorista, trata. es un astorista. Sin duda que es un astorista. Bueno, Porque Astori cumplió una función muy importante en el imperialismo, que ahora se queja Andrade del imperialismo. claro, ahora se queja Andrade del imperialismo. Después de haber ido a Finlandia. ¿no? Pero lo de Talvi, y no le voy a dedicar mucho más tiempo, quiero seguir con Luis, porque creo que es el gerente que va a gobernar el laboratorio de Rockefeller. El laboratorio de Rockefeller está funcionando espléndidamente bien. Nosotros desde aquí, desde Montevideo, desde Fénix, le mandamos un saludo a Rockefeller y le decimos que los cobayos de laboratorio, que es el pueblo uruguayo, está operando conforme a lo que se esperaba en este ensayo, en este experimento de laboratorio. Cuando dice todos somos UPM, después aclaró Talvi que era en el sentido de que todos los inversores recibieran los beneficios que recibió UPM. Es decir, Talvi quiere generalizar el contrato coimero a todas las inversiones que lleguen al Uruguay. Que no precisa decirlo, el funcionamiento de los tratados de inversión suponen la cláusula de la inversión más favorecida y ya de por sí, por el hecho de que haya habido una inversión extranjera, deben de dársele todos los beneficios en función de los tratados de inversión que se le dio a esa inversión originaria. Es más, la inversión posterior, si obtiene algún beneficio, la anterior tiene derecho a obtener la posterior y así eso forma una telaraña, así que no es necesario.
todos somos un país vendido a las multinacionales, entregado, ni siquiera vendido, casi regalado a las multinacionales. Regalado a las multinacionales. Ese es el proyecto Talvi, ¿verdad? Todos somos UPM, todos queremos ser un país regalado a las multinacionales. No, además, Gustavo, yo sé que hay cosas que parecen de niño de escuela, pero a veces uno tiene que decirlo, por más que parezcan muy evidentes. Cuando alguien dice todos somos UPM, lo primero que estás diciendo es yo quiero ser UPM. Absolutamente. Yo no soy contra UPM, claro, contra contrato corrupto, claro, de UPM. Absolutamente. El mensaje es claro y estoy de acuerdo contigo. Pero claro, vos dijiste antes, y es importante, yo creo que esa es la tarea nuestra desde hace mucho tiempo y seguirá haciéndola, de explicarle a la gente algunas cosas, algunas que son hasta demasiado obvias, que rompen los ojos, pero que la gente, imbuida de otras preocupaciones, sin los conocimientos quizás necesarios, no terminan de captar. Y cuando alguien dice todos somos UPM, alguien está diciendo quiero ser UPM. No admite otro tipo de interpretación. Lo mismo que cuando Luis dice quiero renegociar con UPM, como decís tú, mintiéndole a la ciudadanía, solo a la ciudadanía, porque no le miente más que a la ciudadanía, sabiendo que no puede renegociar, pero sabiendo de que de esa manera él también está diciendo yo soy UPM. Y yo te agrego algo, Enrique. Teniendo dentro de su partido autoridades departamentales que colaboraron en forma absolutamente imprescindible para llevar adelante este contrato. Entonces, la mentira de Luis es evidente, porque si Luis quisiera renegociar, dentro de su partido tiene un intendente como Carmelo Vidalín, que perfectamente bien no tendría por qué haber asumido una conducta proactiva para que el contrato se firmara antes que asumiera el propio Luis Lacalle Pou. Es decir, Luis Lacalle Pou, si efectivamente quisiera renegociar, o mejor dicho, volver a negociar, que lo podría hacer, porque este contrato preliminar por el momento nos deja en esa situación, bastaba con que Carmelo Vidalín no llevara adelante, no sacara, no promulgara el decreto 2443/2017, trancara las negociaciones, esperase el resultado de las elecciones y, si Luis es el presidente, en ese momento entrar a negociar nuevamente todo el contrato UPM. Nada de ello se hizo, por el contrario, la conducta de Vidalín fue proactiva, como también fue proactiva la conducta de Da Rosa y como también fue proactiva la conducta del señor Enciso. Es decir, el Partido Nacional es un socio del Frente Amplio en el negocio, en el contrato corrupto, en el contrato apátrida ROU-UPM. Gustavo, la última comparecencia, una reciente comparecencia que la puede buscar cualquiera en internet, con relación a la comparecencia de Odenir Sartú y un conjunto de ciudadanos contra UPM, realizando un procedimiento, una solicitud, una petición ante el Parlamento. Concretamente fueron recibidos por la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, quienes se encargaron de mandarlos a freír espárragos, para usar una expresión bien antigua. No fueron los diputados del Frente Amplio de esa comisión, sino que fueron Pablo Iturralde, Pablo Abdala y Ope Pasqué. Blancos y colorados. Ellos fueron los encargados de decirle no nos vengan a embromar más con UPM. Y ese fue el mensaje dado ¿por quién? Por el supuesto partido de la oposición, defendiendo el negocio del gobierno. Del gobierno, correcto. Seguimos dentro de esa carpa multicolor. Por supuesto, al estar UPM, al estar el modelo forestal, al estar el modelo celulósico, al estar la corrupción y al estar la impunidad, está Daniel Martínez. Está todo el Frente Amplio dentro de esa carpa. Porque el proyecto ROU-UPM es del Frente Amplio, porque las leyes que destruyeron al Poder Judicial, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ustedes lo saben, son de todos los partidos que están debajo de esa carpa, que esa ley trae como consecuencia la impunidad, y por lo tanto hay denominadores comunes estructurales dentro de esa carpa. Pero dentro de esa carpa, además de estar Luis, Daniel, Ernesto, hay dos figuras más dentro de esa carpa. Una figura que siempre ha sido accesoria, yo diría colaboracionista, que es el Partido Independiente,
que está en la misma posición, pero hay una nueva figura importantísima. Esta figura es la figura de Cabildo Abierto, concretamente de Guido Manini Ríos. Y vamos a explicar por qué es una figura importantísima. Primero que nada, porque fue una explosión electoral. Estuvo prácticamente en 48.000 votos, un partido absolutamente, entre comillas, nuevo, después veremos las características de ese partido, pero que tuvo una votación fenomenal, no cabe la menor duda. Fue una explosión electoral. En una elección que no dirimía candidatos, en una elección que no era obligatoria. Es decir, hubo un conglomerado importante, sobre todo, interpreto yo, que es la casta militar, la familia militar, y un sector muy conservador de la sociedad, entre los cuales incluso coloco nostálgico de la dictadura militar, porque el partido Cabildo Abierto tiene en su seno muchos militares del proceso dictatorial. Entonces hay una conjunción de electores. Ahora, señores, vayamos por partes. Ante un panorama de balotage, ustedes comprenderán que no cabe la menor duda que el electorado del general Manini es un electorado que va a votar a Luis Lacalle Pou. Por lo tanto, hoy podemos decir que el fenómeno Cabildo Abierto es un fenómeno que le está prácticamente asegurando el gobierno al Partido Nacional y concretamente a Luis. Después de estar en política partidaria, después de experimentar la política partidaria, después de vivir los problemas de la política partidaria, hay algunas conclusiones importantes a sacar. Y quiero ser bien honesto, bien sincero, como siempre lo soy. La actividad política del ser humano, o mejor dicho, en la actividad política del ser humano, se conjugan las principales tentaciones. Tentaciones negativas, tentaciones de desvalores, que son el poder, el dinero e incluso la carne. Carne, poder y dinero. Los tres grandes demonios que afligen al ser humano. Lo experimentan todos los partidos. Lo experimenta el PBA. Quiero ser franco, lo experimenta el PBA. No es que estemos tirando piedras solamente para afuera. También estamos haciendo un sinceramiento, desenmascaramiento, análisis de lo que vive el PBA. Tiene muchos problemas. Y fíjense, es germinal, es nuevo, solamente tenía una existencia jurídico-electoral, no tiene dinero, no tiene poder y todo lo que tiene por delante es sacrificio. No obstante ello, tiene problemas. Yo creo que el fenómeno Manini no es un fenómeno espontáneo. Es más, no creo en la espontaneidad de la política. Y menos de la partidocracia. Menos de la partidocracia. Es decir, de los grandes partidos con tradición, con estructura, con intereses ya creados, existentes. Yo creo que las vinculaciones afectivas, personales, de la familia Manini con el Partido Nacional permiten vislumbrar, yo no sé si llamarle operación, pero sí una estrategia de capitalizar el voto, que lo podríamos decir antipartidario, o el voto desconforme con los actuales partidos, el voto militar, es decir, la institución militar queriendo tener representación parlamentaria para defender sus intereses sectoriales, el voto conservador, el voto nostálgico y un voto importante también, que es el voto soberanista. Porque el general Manini se encargó de tener un discurso con visos de soberanismo, de nacionalismo. A la postre,
si termina dentro de la carpa, como ya está colocado, creo que se le ofreció el Ministerio de Defensa, lo dice búsqueda. Sí, él no lo niega, digamos, no niega la posibilidad de aceptar bajo determinadas condiciones. Ahí está. Una manera elíptica de confirmar, por lo Ahí menos. está. Ya estamos viendo entonces una suerte de Yo le proyección. agregaría, Gustavo, porque Sí, hemos adelante. conversado alguna vez, Sí, que también hay un factor de creación que tiene su origen en el edificio de Presidencia de la República, ¿no? Es decir, un partido que aparentemente nace de la nada, a los 3 días tiene como a los 3 días de haber renunciado tiene como presidente del mismo al escribano de gobierno, de ¿no? toda la vida. De muchos años atrás. Domenech. Domenech. Ahora vemos que hay un medio de comunicación nuevo que aparentemente saldría a la mañana, que surge de la nada, resurge de la nada como un semanario aparentemente, donde está toda la familia Manini Ríos, y eso tampoco son creaciones espontáneas de un día para el otro. Eso no tiene nada de malo que un partido sea creado específicamente y articuladamente, que no surja en forma espontánea, digamos, o por voluntad popular. No tiene en sí nada de malo. Lo que sí explica, yo quizás que después lo podemos desarrollar en la otra media hora, pero sí, yo veo en algunos de los titiriteros dentro de la partidocracia una intención de jugar al empate, de jugar a no ganar, ¿no? Es decir, incluido la calle Pou, es decir, ninguno va a ganar. En las elecciones sí va a haber un ganador para la tribuna, en esa imagen que tú también describías al principio, pero en sí ninguno va a ganar. Y yo también me animo a hacer una segunda pregunta. ¿Por qué ninguno quiere aparecer como ganador absoluto? Porque lo que se viene es muy jodido, para usar la palabra concreta. Lo vamos a analizar después de la pausa. Nosotros seguimos en Facebook, ¿verdad, Diego? Bien. Amigos, tenemos algunos problemas internos, no los vamos a ocultar, pero el problema más inmediato que tenemos es poder formar la convención con el quórum que establece la Corte Electoral. Aparentemente, digo aparentemente porque emergió de un comunicado que nos llegó de la reunión que tuvo autoridad del partido mientras nosotros estábamos en Montevideo en actividad proselitista. El 4 de agosto sería la convención del partido, esto lo ratificaremos con tiempo o rectificaremos en su caso, pero lo cierto es que nosotros, para seguir en la campaña de las elecciones nacionales como candidato a la presidencia y candidato a senador y diputado, necesitamos que 251 convencionales concurran sí o sí a la convención. 249 estamos afuera. Es decir, ya no participamos más en las elecciones. Nuestro interés, más allá de los inconvenientes, problemas que tiene el partido, uno de ellos, tal vez el más importante, es su pobreza, su austeridad, su falta de financiación, que nos da libertad, es llegar entonces a la convención. Tenemos que hacer la convención. Deben participar 251 convencionales que ya están comprometidos. Y ahora están comprometidos 500. Decíamos que en esa carpa multicolor estaba Cabildo Abierto, decíamos que el partido Cabildo Abierto tenía en su gestación componentes de diferente índole, hacía referencia Enrique al componente que emerge, hasta si se quiere, desde la propia presidencia de la República, con el escribano de la presidencia. Y con una confirmación posterior, que fue el hecho de que existen textos legales que impedirían que Manini fuera candidato. Y el propio Bayardi, ministro de Defensa, sustituto de fallecido ministro Menéndez, no casualmente dijo, sí, hay algunas cosas, pero nosotros no vamos a hacer problemas. Esos gestos de amistad y de amor no son
espontáneos y naturales. En política no hay casualidad. No, hay causalidad. Correcto. Entonces, hay como una comunión, digamos, en crear esta situación, quizás para evitar eso que tú decías, que el descontento no vaya a parar a un lugar equivocado de alguien que quiera combatir esto que nosotros llamamos partidocracia. Hay como una especie de red de contención, ¿no? Digamos, operando en la existencia de un... La gente quiere un nuevo partido, bueno, le vamos a dar un nuevo partido para que se entretenga un rato. Sí, y los militares quieren representación parlamentaria, le vamos a dar representación parlamentaria a través de cabildo. Es una representación sectorial, no una representación popular, si uno quiere cambiar, digamos, no una representación que comprenda distintos estratos de la sociedad con distintos pensamientos, sino una representación estrictamente sectorial. Como vamos a decir la verdad, existen en casi todos los partidos políticos. Sí, por supuesto que sí, que son polea de transmisión de los intereses de grupos económicos, de los lobbies famosos. De los famosos lobbies. Este análisis que estamos haciendo, por supuesto que no busca en absoluto desmerecer o mancillar la persona de Manini Ríos, simplemente es un análisis de las estrategias que se urden en política, ¿verdad? Pero este análisis no lo van a escuchar en los grandes medios de comunicación. Si tú me permitís, Gustavo, hay una cosa que yo aprendí hace muchísimos años sobre la realidad política de Estados Unidos. Cuando uno veía la alternancia entre el Partido Demócrata y Republicano, alguien que la supo explicar me dijo a mí en su momento, ellos sostienen la teoría de la meseta. La teoría de la meseta es, imagínense ustedes, una meseta, un cerro meseta, como algunos que tenemos aquí muy pequeños, pero cerros meseta. En Tacuarembó. En Tacuarembó, ahí está. Entonces es una mesa, una línea, donde hay distintos sectores políticos o distintos partidos políticos que piensan prácticamente lo mismo, o cuyos objetivos, para decirlo más claramente, ahora que se habla de estrategia y objetivos, sus objetivos son prácticamente mismos. Y hacia los costados de la meseta está la caída de sectores muy ínfimos, muy pequeños, que no piensan políticamente de acuerdo a lo que piensa esa meseta. Quizás la articulación de Novik en su momento, quizás la articulación de Cabildo Abierto, no es casual que Novik, que parecía integrar ese partido, ese tercer partido, cuarto partido, quinto partido, dentro de la meseta, fracasó, entonces había que sustituirlo por otra cosa. Bueno, quizás eso sea la confirmación de la meseta, es decir, de redes de contención para que esa línea plana de un pensamiento único, transmitido en un partido único, se mantenga, ¿no? Y obviamente que hay intereses muy poderosos para un país tan pequeño como el nuestro, que basta tirar algunas monedas arriba de esa mesa para que esa mesa se mantenga unida. Sí, los países pequeños de todas maneras suelen desempeñar funciones importantes. Y el Uruguay es un país que tiene una inserción geoestratégica, geopolítica, que le da su importancia. No en balde, yo estaba esperando que sucediera y finalmente sucedió. A mí me llamaba mucho la atención el tema del advenimiento del puerto chino en Uruguay. Y en su momento, en esta audición, planteé qué pasa con la Cuarta Flota, que es la parte militar de Estados Unidos que tiene por objeto el cuidado del patio trasero de América Latina, de América del Sur. Bueno, hace pocos días Gianelli fue llamado por una comisión del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, un departamento específico, a preguntarle sobre el puerto chino, a preguntarle sobre la pesca, a preguntarle sobre las inversiones de los chinos, que no son muchas, pero esa intensificación del comercio con China. Digo como elemento objetivo de prueba en relación a la importancia geoestratégica de Uruguay en el concierto de la concepción de patio trasero que tiene América Latina para los Estados Unidos, lo que se llama desde 1822 la doctrina Monroe. Pero continuamos con el tema de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto está bajo la carpa, propiedad de UPM, que es multicolor, ahora que se usa tanto la bandera multicolor, al punto tal de que el otro día la izaron en el Palacio Legislativo conjuntamente con los símbolos patrios, cosa que estamos totalmente en desacuerdo, que quede claro. Pero
¿Qué pasa? Que Cabildo Abierto, por En su ejemplo... momento era embajador de Estados Unidos también le hizo Sí, en la pero, casa de sí, en la casa del presidente. y en la embajada de los Estados del embajador. Sí, en la embajada también. En la embajada también. Lo cual ameritó un planteamiento a nivel del Parlamento de Estados Unidos. Bien, pero volviendo al tema de Cabildo Abierto está bajo la carpa de UPM, propiedad de Walross, sin lugar a ninguna duda. Lo único que se limitó a hacer el general Manini con respecto a UPM fue una carta. Una carta... Sí, de renegociación. Yo creo que en los mismos términos que la propuesta de Luis. Acompañando la estrategia de renegociación, de reexamen de algunas cosas, que nosotros sabemos que no son las cosas importantes. Que nos perdonen los amigos ambientalistas que tenemos, tú y yo, que nos perdonen todas las organizaciones socialistas, todas las organizaciones sociales que están... No, pero yo mantengo gente conocida, gente con la que he tenido buen trato, pero vuelven a cometer el error que yo siempre llamé de las dos mesas, ¿no? Creer que la mesa de los científicos, la mesa de los profesores de la Facultad de Ciencia, la mesa de los sociólogos, la mesa de los izquierdistas que no han dejado de serlo. Frente amplista. Hay muchos frente amplistas en esas organizaciones. También. No son amigos. No, pero yo creo que ahí vuelven a cometer el error, yo le sigo llamando error, de creer que en esa mesa se resuelven los problemas. Casualmente Manini tomó esa bandera, quizás alguien con la que no comulgan la mayor parte de estos sujetos a los que yo menciono, y también usó esa bandera, que es una manera de no enfrentar al diablo, ¿no? Porque acá hay que enfrentar el contrato de corrupción ROU-UPM de una sola manera, que es con la denuncia penal. Sí. Cuando uno ve delito, tiene que denunciar delito. Sí. Cuando uno ve delito, no puede ir a pedirle a los que están cometiendo el delito o a los que son cómplices del Vamos a negociar el delito. Vamos a negociar el delito. En realidad, el nuevo Código del Proceso Penal nos introdujo la posibilidad de negociar el delito. No solo la pena, sino negociar el delito. Es decir, en definitiva, todos estos mecanismos, contratos de inversión, contratos de corrupción, contratos de inversión, nuevo Código del Proceso Penal, son eso. Son mecanismos para los cuales la corrupción pueda convivir con nosotros y pueda estar sentado en la mesa al lado de nosotros, como si fuera un amigo más, un individuo con el que tengo que cambiar moneditas, ¿no? Con lo cual se destruye, bueno, es lo que nosotros mencionamos como corrupción estructural, ¿no? Que nadie menciona, ¿no? Ahora, si vos mirás el paneo general de esta meseta de partidos a la que hicimos referencia, del tema corrupción no habla nadie. Del tema inseguridad no habla nadie, porque descabezaron la barrabasada de Larrañaga, que era una barrabasada, una atrofia jurídica, solo podía provenir de una cabeza atrofiada. Y no me refiero a Larrañaga. Quisiera saber quién fue que hizo ese proyecto tan atravesado, digamos, tan imbotable, por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué hicieron con el tema de la seguridad? Lo mataron. El único que promocionaba una idea equivocada para resolver el tema de la inseguridad fue Larrañaga, y resultó guadañado. Bien, hay más elementos en común dentro de esta carpa. Tú decías que está el tema de la corrupción estructural, que no solamente no fue abordado, sino que en su gran mayoría son protagonistas de esa corrupción. Ya lo hemos visto. Tienen su raíz en los propios partidos. Debajo de esa carpa está la total indiferencia con respecto a la violación de los derechos humanos. Ninguno de los que están debajo de esa carpa inició acciones legales para denunciar los crímenes de lesa humanidad. Pero en ese sentido... Ese es otro tema, nosotros lo sabemos bien, que fue negociado, que fue pactado. O sea, es otro tema al cual el monstruo de la corrupción se lo comió. Se lo comió para un lado y para el otro, con distintos engaños y con distintas concesiones mutuas de los sectores, y provocó aquella sustitución, que yo digo siempre que es el punto inicial para una serie de puntos subsiguientes, que fue el cambio de Ianse por Jorge Díaz, como elemento, ya te digo, alegórico quizás a esta altura del partido. Pero se cambió impunidad del pasado por impunidad del presente. Sin embargo, la impunidad del pasado tampoco ha sido total, porque se ha ido metiendo gente presa, en muchos casos, como ha dicho Manini, sin pruebas, pero no importa. Y eso es lo que muchos no terminan de entender. Cuando todos esos elementos, incluido el derecho, como es tan cercano a nosotros, son un elemento de negociación, es allí como funciona la corrupción.
en las negociaciones, en la negociación de cosas innegociables, es donde obviamente la mafia se apodera de todo. Bien, correcto. Y decíamos que dentro de esa carpa no hay denunciantes de la corrupción estructural. Es más, hay coautores, hay cómplices de la corrupción. No solamente por el contrato con UPM, no solamente. Miren que Pluna tenía directores blancos. Miren que ANCAP tenía directores blancos. Miren que el Banco República tenía directores blancos. Lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. Miren que el Banco Central tiene directores blancos. Y sin embargo, las operaciones de lavado que nosotros hemos denunciado y que se han reconocido y que inclusive ameritó una directiva para cambiar los parámetros, es decir, hubo una confesión del Poder Ejecutivo en cuanto a que se fue permisivo con ese lavado en el que participaron amigos del presidente, por supuesto, me estoy refiriendo al turco defendido por Gonzalo Fernández, tenían obviamente la participación del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero la máxima expresión de la aceptación de todo lo oscuro, de todo lo corrupto de este gobierno del Frente Amplio, está en unas declaraciones de hace unas pocas horas de Talvi, diciendo que quiere en su equipo económico a Polga, y diciendo que quien no quisiera en un equipo de gobierno al sociólogo Leal. Nosotros nos apuramos en las redes a decirle que a uno lo tenemos denunciado por corrupción, que es el caso de Jorge Polgar, que se encargó de liquidar al banco hipotecario como banco social, cumpliendo los designios de esa banca que adora Talvi. Él adora la banca internacional. Ahora anda medio complicado Talvi con la adoración de la banca internacional, porque no lo ha dicho, pero él como economista está al tanto de que el Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania y el banco más grande fuera del Banco Central de Europa, de toda Europa, está en situación de insolvencia. Yo no me animo a decir en situación de quiebra, pero en situación de insolvencia y situación de quiebra andan ahí, son hermanos. Está entonces a punto de quebrar, no puede quebrar, mejor dicho, no lo van a dejar quebrar. No lo van a dejar quebrar y entonces el contribuyente alemán tendrá que poner 50.000 millones de euros para salvar al Deutsche Bank, ese banco privado, tiene un porcentaje del Estado alemán, 15% del Estado alemán, pero que por la forma criminal en que ha sido manejado, porque en realidad se funde en virtud de la cartera de activos tóxicos que compró de las hipotecas subprime. ¿Por qué hago esta referencia al tema del banco? Bueno, porque nos quiere promover a un banquero al servicio de la banca internacional ladrona, como es, por ejemplo, el Deutsche Bank. Entonces, a ver, pongamos las cosas por su nombre. Este hombre, Talvi, adora la política económica de Astori, adora el programa de Astori, adora la bancarización, y por eso nos quiere traer a Polgar, que ha sido uno precisamente de los facilitadores que ha tenido el Fondo Monetario Internacional para destrozar un banco social como era el banco hipotecario. Pero que estando en el banco hipotecario, además, obró con apariencia criminal. ¿Por qué? Porque firmó aquel famoso contrato de respaldo financiero con el PIT-CNT, con Castillo y Abdala, que también los tengo denunciados por la estafa del plan de vivienda, porque todo resultó absolutamente y grotescamente ilícito e impresentable. Una persona, un colectivo que no tiene personería jurídica no puede contratar. Punto. Y un banco que se caracteriza por ser el referente en materia de contratación inmobiliaria, que firme un contrato con alguien que no existe jurídicamente, es impresentable. Por eso no salen a defender la contratación, aceptan que la maquinaria de impunidad tiene enterrada la denuncia, sí, correcto. Y después el tema de Leal. ¿Quién no quiere a Leal? Bueno, yo no lo quiero porque Leal forma parte de un ministerio que es un ministerio torturador. Leal está inmerso en una política de crímenes de lesa humanidad. Y Leal, en todo caso, lo único que puede ser considerado es como un muy buen inspector de UTE. Porque en todos esos procedimientos lo único que ha logrado es que los que no pagaban porque estaban enganchados, fueran formalizados contractualmente con UTE. Así que Talvi, honestamente, lo que plantea con respecto a la corrupción, con respecto a los derechos humanos, es verdaderamente nefasto. Cuando, Gustavo, para que otra vez, para hacer una traducción al ciudadano que a veces puede perderse en algunas cosas, ¿no? Es fácil perderse.
tema. Pero cuando el opuesto no se opone, no es oposición. Cuando lo querés traer a tu equipo. Claro. Cuando lo querés traer a tu equipo. Por favor, otra que oposición. Eso te demuestra que vos estás convalidando todo lo que estaba haciendo el otro. Por algo Talvi, además Talvi surge y no es que uno la tenga con Ernesto, pero lo que pasa es que a veces la soberbia de Ernesto hace que uno sea reactivo. Talvi nace a la política en función de un liceo, impulso. Ese es el antecedente. Porque, a ver, los frenteamplistas se quejan, ¿verdad? Incluso hay discursos de ex frenteamplistas que están rayanos en la injuria, como es el caso de Valenti con respecto a la señora Villar. Pero, a ver, Talvi yo creo que en materia de antecedentes para ir a liderar al Partido Colorado está en la misma posición que Villar para ir de vicepresidente del Frente Amplio. Porque hablar de un liceo y que con el ejemplo de un liceo lo quiera proyectar a la condición de estadista, bueno, hay un abismo. Bien. Yo creo que en el caso de, hoy lo comentaba en otra emisora, ¿no? En el caso de, no le atribuyo gran importancia a las elecciones de los vicepresidentes, ¿no? Pero en el caso de los tres partidos, ¿no? De estas tres elecciones, digamos, dentro del Partido Nacional, el Partido Colorado, ahora surge la información el día de hoy que sería del doctor Robert Silva, con problemas constitucionales bastante serios para hacer yo a veces digo, ¿para qué se eligen personas que tienen problemas constitucionales? ¿No? ¿Te parece que le estamos siempre mojando la oreja, por no decir otra cosa, a la Constitución, sí, ¿no? Como si fuera un deporte, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que en el caso de Robert Silva, en el caso de Beatriz Argimón, de la escribana Beatriz Argimón, en el caso de esta señora Villar, a quien no conoce la mayor parte de la gente, para mí son muestras de lo que yo te decía anteriormente, ¿no? De lo que los partidos están jugando a no ganar, digamos, a yo no te quiero abominar y ganar, y yo no quiero tomar el sartén por el mango porque tengo miedo que el mango del sartén esté muy caliente, ¿no? Yo veo una actitud de jugar a perder, ¿no? Jugar a perder. Posiblemente sea un poco aquello de que todos nos echamos para atrás, pero hay alguno que siempre va a quedar un poquitito más adelante. Pero observo mucho eso, que creo que es parte de la táctica esta de la carpa multicolor. Yo no comparto. No vamos a tener problemas en la candidatura de la vicepresidencia como los otros, ¿verdad? No, pero yo creo que elegir vicepresidentes anodinos. No, pero por supuesto, pero que no quieran ganar, yo no comparto. Pero elegir vicepresidentes anodinos es una muestra de esto ya está todo armado, esto ya va a ser un circuito donde vamos a compartir algunos espacios de poder, donde vamos a tener problemas, porque yo imagino que además hay un exceso de confianza, de creer que jugar otra vez al mismo partido que jugó Julio María Sanguinetti, entregándole cosas a la izquierda para que la izquierda la deje gobernar, eso ya no va a ser así. Bueno, pero ya lo anunció la calle Pou. Sí, por eso digo. Ya dijo que les entrega la ensensanza. Sí, repitiendo la historia, ¿no? Bueno, nunca la historia se repite. Porque es la metodología plutocrática, sí, ¿te das cuenta? Correcto. Pero vos sabés que yo no estoy de acuerdo que no quieran ganar, porque para no querer ganar gastaron millones de dólares, ¿verdad? Sí, no son de ellos, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo. Pero no te olvides que estando en el gobierno, lo que se roba al pueblo uruguayo es brutal. No, yo me refiero, cuando digo a no querer ganar, me refiero a que ninguno quiere aparecer como ganador absoluto. Ninguno quiere aparecer como decisor individual. Bueno, la carpa es compartir las ganancias. Lo que viene por delante. Sí. Y lo que viene por delante, amigos, eso no lo puede negar absolutamente nadie. Es que yo creo que esto es una confesión de lo que se viene por delante. Es una catástrofe, Exacto. como dice mi nieto Benicio. La catástrofe. Sí. Es una catástrofe porque, a ver, vamos a entendernos. Estamos absolutamente fundidos, absolutamente endeudados, absolutamente condicionados. Y el modelo que comparten todos los carpistas, de esa carpa multicolor que es propiedad de Walros, es el modelo extractivista, neocolonial, reprimarizador.
No hay forma de sacarle estos adjetivos al modelo. Es el modelo de Julio María. Julio María es el mentor de este modelo. Fue el de los subsidios a la forestación. Ayer justamente almorcé con mi amigo el forestador, que en el asado me decían, no digas tu amigo, decí tu conocido, porque si no van a decir que si sos amigo de uno que se beneficia del modelo. Sí, sí, efectivamente, y hablábamos de este tema, y adelanté que iba a hablar de este tema en la audición. Fue el que le dio los subsidios a las grandes empresas multinacionales y a los empresarios nacionales que fueron a la forestación. Ahora, amigos, vamos a entendernos, la forestación significa un gran monte, una mano de obra que no necesita gran calificación y escasa, porque en este momento está todo a través de grapos y máquinas que agarran el tronco, lo pelan, lo cortan y lo mandan para arriba del camión. El acto de exportación se produce al llegar a la puerta de la zona franca. Entonces vamos a tener un gran monte y vamos a seguir teniendo problemas. ¿Qué problema vamos a tener? Vamos a tener problemas de empleo, vamos a tener problemas en todo el régimen previsional, porque claro, si la gente no trabaja, no aporta. Y si todavía la industria más importante del país la tenés en zona franca, no aporta. Es cierto que aporta el BPS, no confundamos. Pero en cuanto a todos los otros elementos que son necesarios para rentas generales... Aporta el BPS por un número muy limitado y de personas. Aporta por un Dentro número... de la fábrica, yo quisiera saber cuántos aportan al BPS finés y cuántos aportan al BPS rural. Y aunque aporten todos, en Fraivento estamos hablando de 280 personas. Y en la nueva estaremos hablando de 500 personas. Es decir, no me pueden hablar de que UPM para el régimen previsional con 1000 individuos aportando es importante. Cuando se le perdona no sé cuántos puntos porcentuales del PBI en materia impositiva de otro tipo de impuestos. Hasta se podría comparar cuántos van a manejar el tren de UPM en comparación con otros medios de transporte, por supuesto, para ver que hay una reducción, una nueva reducción de mano de obra. Entonces, cuando decimos, es extractivista, ¿qué quiere decir que es extractivista? Que agota, que expolia, despoliar, es decir, de utilizar en forma irracional, insustentable, el recurso estratégico del agua dulce. Y no solo lo explota irracionalmente, sino que además después lo contamina. Es decir, es terrible el costo. No paga nada. Y no paga nada. Y el costo que deberíamos incluir en la ecuación económica de la inversión, que es precisamente el de la protección, el de la descontaminación del agua, no está contabilizado. Si se contabilizara es a pérdida total. Entonces, es colonialista. ¿Por qué? Porque no agrega mano de obra ninguna, porque la planta que industrializa la materia prima está en zona franca. Estamos condicionados y en la medida que este modelo de inserción y de producción genera más deuda, genera déficit fiscal, porque vamos a tener problemas en todo el sistema previsional, vamos a tener problemas en el pago de los costos del Estado, vamos a seguir pidiendo plata prestado y vamos a seguir estando condicionados y nos van a seguir cobrando, como ya no nos van a poder sacar dinero, nos van a seguir cobrando con recursos naturales. Hasta que no tengamos ninguno. Hasta que no tengamos ninguno y terminemos como El Salvador, como Honduras, que ya lo adelantó. Son mecanismos coyunturales, claro. Me dirán, la coyuntura puede durar 20 o 30 años. Sí, es cierto. Y yo, si bien la palabra en sus orígenes no me gustaba, pero son formas de saqueo. Absoluto, total. Y no son el saqueo del tipo que asalta la diligencia y se lleva todo lo que hay adentro de la diligencia, pero es un saqueo temporal que se desarrolla durante un lapso de tiempo y del cual después no queda nada. No hay manera de subsistir después del saqueo. El PBA, amigos, el PBA propone una cosa totalmente diferente. Que estamos condicionados, no cabe duda. Que estamos endeudados, no cabe duda. Ahora, ¿se puede enfrentar esta forma de inserción internacional? Yo creo que habiendo cohesión nacional, es decir, estimulando un cambio cultural e idiosincrático, desde todo punto de vista, medio de comunicación, sistema educativo, que ha trabajado para el enemigo, ha trabajado precisamente para destruir el concepto soberanista. Miren, es fundamental en este momento adoptar la siguiente dicotomía, que yo digo que es una dicotomía hasta si se quiere ideológica y filosófica. Hoy no es un problema de derecha e izquierda, hoy es un problema de internacionalistas y soberanistas. Es decir,
Sí, de chorros y no chorros. de ladrones y honestos. Sí. Pero cuando decimos Porque soberanistas sí, y decimos correcto. honestos, estamos diciendo individuos que busquen en el país una inserción internacional que promueva el trabajo, que promueva la industria, que promueva la sustentabilidad medioambiental, que promueva la protección del agua. Se puede, los condicionamientos son enormes, pero yo creo que habiendo ese cambio cultural idiosincrático, que naturalmente no se logra de un día para el otro, pero que hay que ponerlo en la agenda, que hay que ponerlo en la tendencia. Mientras no se ponga en la tendencia, mientras alguien de los grandes partidos, que no lo van a hacer porque están vendidos a estos otros intereses, diga, no, nosotros no podemos ser meramente productores de palo, carne y soja. Nosotros tenemos que buscar una base de producción sustentable y una base de industrialización que dé empleo. Porque cuando uno habla de industrialización, habla de generar puestos de trabajo. Y al generar puestos de trabajo, usted puede ir renunciando paulatinamente a todo un sistema asistencialista que está instalado en el país, que es insuficiente, que hay que profundizarlo, que eso demandará mayores recursos. Y entonces, como no va a haber esos recursos, todos los efectos negativos que produce la reprimarización, que produce la inserción internacional como productor de materia prima, se irán profundizando. Nosotros proponemos algo totalmente diferente. Qué difícil, que estamos condicionados, que seguramente las agencias calificadoras, que los bancos nos presionarán, no cabe la menor duda. Ahora, si no lo intentamos, imposible. Si votamos, como ha votado este pueblo en un 99.9%, y nosotros lo reconocemos que somos una ínfima minoría. Ahora, la gran mayoría lo que votó es un modelo que lleva a profundizar todos los males que estamos viviendo. Vale decir, sea Daniel o sea Luis, lo que nos espera por delante es la profundización de todos los elementos negativos, antisociales, aflictivos que estamos viviendo en este momento. Nos reencontramos el próximo lunes. Muchas gracias.